bienvenido. Este espacio es mi refugio, un rincón donde el silencio se sienta a mi lado y la memoria se vuelve un río. Aquí, intento transformar la tristeza en un faro de esperanza, dando voz a esas mujeres que, como yo, han dedicado su vida a la familia y, a menudo, han terminado sintiéndose invisibles. Hoy, les contaré una historia que no trata de dinero, sino de dignidad, y que se desencadenó con una frase que mi propio hijo pronunció en la mesa. El olor a canela y a café recién hecho flotaba en el aire. Era el almuerzo familiar de los domingos, una tradición que yo, Carmen, mantenía con una obstinación que rozaba lo patético. Mi hijo, Ricardo, y su esposa, Sofía, estaban sentados a la mesa, junto a mis dos nietos. Yo servía el postre, una tarta de manzana que a Ricardo le encantaba de niño. Me movía entre ellos, invisible, una sombra eficiente que se aseguraba de que todos tuvieran lo que necesitaban. La conversación giraba en torno a las vacaciones de verano. Sofía, con su tono habitual de superioridad, hablaba de un resort de lujo en el Caribe. Es carísimo, pero lo vale, decía, mirando a Ricardo con una sonrisa de complicidad. Ricardo, mi hijo, el hombre que yo había criado con tanto esfuerzo, se encogió de hombros. Sí, pero ya sabes, mi tarjeta está al límite. Tendré que esperar a la prima de fin de año. Y fue entonces cuando Sofía, con una naturalidad pasmosa, se giró hacia mí. Ay, mamá Carmen, ¿por qué no nos prestas tu tarjeta? La tuya tiene un límite altísimo, y la usaremos solo para el resort. Te la devolvemos en cuanto Ricardo cobre la prima. Me detuve en seco, con el plato de tarta en la mano. La tarjeta. La que yo había conseguido con años de trabajo, de ahorro, de sacrificios. La que usaba para mis gastos, para mis clases de arte, para mis pequeños lujos. La que, por un tiempo, les había prestado para una emergencia que nunca terminó. Antes de que yo pudiera responder, antes de que pudiera articular el no que se me atascó en la garganta, Ricardo, mi propio hijo, se levantó de su silla, se acercó a mi bolso que estaba en el sofá, sacó mi cartera, extrajo mi tarjeta de crédito y se la entregó a Sofía. Toma, mi amor, dijo, con una sonrisa de suficiencia, mirando a su esposa. Y luego, se giró hacia mí, con una mirada que no era de afecto, sino de desafío. Úsala, ahora. Mamá no la necesita. Ella siempre está en casa. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. El tintineo de la cuchara de mi nieto al caer al suelo, el murmullo de la nevera, el latido de mi propio corazón. Todo se detuvo. Mi hijo me había despojado, me había humillado, me había reducido a una figura decorativa, a una fuente de recursos inagotable, a una mujer que siempre está en casa y, por lo tanto, no necesita nada. Si esta historia de límites borrosos y dignidad pisoteada resuena contigo, acompáñame. Suscríbete si quieres, o simplemente cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Tu presencia aquí me recuerda que no estoy sola. Nuestra historia no comenzó con este desprecio. Comenzó con un amor inmenso, el amor de una madre por su único hijo. Yo enviudé joven. Mi esposo, un hombre bueno pero débil, me dejó sola con un niño de 10 años y una pequeña pensión. Tuve que trabajar duro, doble turno, para sacar a Ricardo adelante. Fui contadora, secretaria, vendedora. Hice todo lo que estuvo en mis manos para que a mi hijo no le faltara nada. Mi vida se convirtió en un sacrificio constante. Dejé mis sueños, mis hobbies, mis amistades. Todo giraba en torno a Ricardo. Él era mi razón de ser, mi proyecto de vida. Y él, acostumbrado a ser el centro de mi universo, creció con la certeza de que yo siempre estaría ahí, incondicional, dispuesta a darlo todo. El problema no fue Sofía, sino el terreno fértil que yo había creado para ella. Cuando Ricardo se casó, yo intenté ser la suegra perfecta. No intrusiva, generosa, siempre dispuesta a ayudar. Pero mi generosidad se convirtió en su derecho. Empezó con pequeños favores, luego con exigencias. Y yo, para evitar el conflicto, para no ser la suegra difícil, me callaba. La tarjeta de crédito había sido un gesto de emergencia, como en tantas otras historias. Ricardo y Sofía estaban pasando por un mal momento económico. Yo, queriendo ayudar a mi hijo y a mis nietos, les ofrecí mi tarjeta de crédito personal, la que usaba para mis gastos, con la condición de que fuera solo para emergencias. Ricardo me lo agradeció con lágrimas en los ojos. Sofía, con un asentimiento frío.
La emergencia duró 6 meses. Ricardo encontró un nuevo trabajo, bien pagado, pero la tarjeta nunca regresó. Cada vez que preguntaba, había una excusa. Y yo, para evitar el conflicto, para no ser la suegra difícil, me callaba. Pero la tarjeta no se usaba para la comida. Los extractos que me llegaban, y que yo revisaba con el corazón encogido, contaban otra historia: ropa de diseñador, cenas en restaurantes caros, viajes de fin de semana. Sofía estaba usando mi dinero para financiar su estilo de vida, y Ricardo, mi hijo, lo permitía. O, peor aún, lo ignoraba. Esa tarde, en la cena, el gesto de Ricardo fue el incidente detonante. No fue solo el robo, sino la traición. Mi propio hijo me había despojado, me había humillado, me había reducido a una figura decorativa, a una fuente de recursos inagotable, a una mujer que siempre está en casa y, por lo tanto, no necesita nada. El choque interno fue brutal. La vergüenza de haber permitido que llegara a ese punto. La culpa de haber criado a un hijo tan egoísta. La rabia contenida por años de silencio y sacrificio. Pero en ese momento, la rabia se transformó en una claridad fría y cortante. Una claridad que me dijo: basta. Hasta aquí. Me levanté de la mesa, dejando el plato de tarta a medio servir. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz, cuando salió, fue sorprendentemente firme. Ricardo, dije, mi voz resonando en el silencio. Devuélveme mi tarjeta. Él me miró, sorprendido por mi tono. Mamá, por favor. No es el momento. Ya hablaremos de esto. El momento es ahora, Ricardo, le dije, extendiendo la mano. Devuélveme mi tarjeta. Y Sofía, dame mi bolso. Sofía, que ya tenía la tarjeta en la mano, se rió. Ay, mamá Carmen, no seas dramática. Es solo un préstamo. Te la devolvemos en cuanto volvamos del Caribe. No es un préstamo, Sofía. Es un robo. Y no vas a ir al Caribe con mi dinero. Ricardo se puso de pie, intentando apaciguar la situación. Mamá, por favor. No hagas un escándalo. Es solo un viaje. Te lo pagaré, te lo juro. No se trata del dinero, Ricardo. Se trata del respeto. Se trata de que me has humillado en mi propia casa, delante de tus hijos, delante de tu esposa. Me has despojado, me has robado, y me has dicho que no valgo nada. Y eso, hijo, no tiene precio. Tomé mi bolso del sofá, lo abrí, saqué mi teléfono y llamé al banco. Quiero cancelar mi tarjeta de crédito ahora mismo, dije, mi voz firme. Sí, la que está a mi nombre. Sí, la que está en uso. Sí, ahora. La cara de Sofía se descompuso. La de Ricardo se puso pálida. El silencio se hizo denso, roto solo por el sonido de mi voz. Cuando colgué, miré a mi hijo a los ojos. Ahora, Ricardo, puedes irte. Y llévate a tu esposa y a tus hijos. Y no vuelvas hasta que hayas aprendido lo que significa la palabra respeto. Ellos se fueron, la cena familiar terminada en un silencio tenso y la puerta cerrándose con un golpe seco. Me quedé sola en el comedor, rodeada de platos sucios y el aroma a tarta fría. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible. Me sentí dueña de mi propia casa, de mi propia vida. Esa noche, no dormí. Me senté en mi escritorio, con los extractos de la tarjeta esparcidos frente a mí. Hice los cálculos. El total de los gastos no esenciales, los viajes, la ropa, las cenas, ascendía a una cifra que me hizo temblar. Era el dinero que había ahorrado para mi jubilación, para esa pequeña casa en la playa que siempre había soñado. Mi sueño, usado para financiar la vanidad de mi nuera. Recordé a mi difunto esposo, un hombre bueno pero débil, que siempre me había dicho: Carmen, no te metas en problemas. Es mejor callar. Toda mi vida había seguido ese consejo. Había callado ante la infidelidad de mi esposo, ante la indiferencia de mi hijo, ante la arrogancia de mi nuera. Había creído que el silencio era paz. Pero ahora sabía que el silencio era complicidad. Recordé una escena de mi infancia. Mi padre, un hombre de campo, me había enseñado a cuidar las gallinas. Un día, un zorro entró en el gallinero. Mi padre no dudó. Tomó su escopeta y lo ahuyentó. Carmen, me dijo, a los depredadores no se les pide permiso.
Se les pone un límite. Yo había olvidado esa lección. Había dejado que el zorro entrara en mi gallinero, y ahora, era el momento de ahuyentarlo. A la mañana siguiente, a primera hora, llamé a una abogada. No para demandar a mi hijo, sino para entender mis derechos, para protegerme. La abogada, la doctora Herrera, me escuchó con paciencia. Le expliqué la situación, el chantaje con mi nieto, el uso indebido de la tarjeta. Ella me explicó que, aunque el dinero había sido prestado, el uso de mi nieto como palanca era una forma de abuso. Me aconsejó enviar una carta formal, exigiendo la devolución de los gastos no esenciales y estableciendo un régimen de visitas claro y sin condiciones. El sonido de la palabra abogado en boca de un extraño, en defensa de mi nuera, fue el clímax de mi indignación. Sofía no solo había usado mi dinero, sino que ahora me estaba demandando. O, al menos, se estaba preparando para ello. Pero en lugar de miedo, sentí una extraña serenidad. El juego había cambiado. Ya no era una disputa familiar. Era una batalla legal. Y yo estaba lista para luchar. Me senté en mi sillón favorito, el sol de la mañana entrando por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí fuerte. Había cruzado el punto de no retorno. Y la claridad que sentía era la serenidad extraña que llega cuando sabes que has tomado la decisión correcta, la decisión de defender tu dignidad. Si te has sentido identificada con esta sensación de ser invisible o de que tu generosidad es malinterpretada como debilidad, te invito a que sigas escuchando. A veces, la única forma de recuperar tu voz es nombrar lo innombrable. La llamada a la abogada fue mi primer acto de empoderamiento real. No fue fácil. Mi mano temblaba al marcar el número, y mi voz se quebró al contarle la historia a la doctora Herrera. Pero cada palabra que salía de mi boca era un ladrillo que se caía del muro de silencio que yo misma había construido. La doctora Herrera me escuchó con una paciencia infinita, y al final, me dijo algo que me dio mucha paz: no se trata solo de dinero, Carmen. Se trata de justicia. Se trata de que él entienda que sus acciones tienen consecuencias. El proceso legal fue un campo de batalla, pero uno que me obligó a enfrentarme a mi propia historia. La doctora Herrera me pidió que hiciera un inventario de todos los gastos no esenciales que Sofía había hecho con mi tarjeta. Fue un ejercicio doloroso. Cada compra era un recordatorio de mi ceguera, de mi sumisión. Bolsos de marca, zapatos carísimos, cenas en restaurantes de lujo. Mi dinero, mi esfuerzo, usado para financiar la vanidad de una mujer que me despreciaba. Pero al mismo tiempo, ese inventario se convirtió en mi arma. Eran pruebas, hechos concretos que no podían ser negados. Ya no era mi palabra contra la de ellos. Eran los extractos bancarios, los recibos, las fechas. La verdad, por fin, estaba de mi lado. El enfrentamiento con mi hijo, Ricardo, fue inevitable. Me llamó, furioso, al día siguiente. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué has contratado a una abogada? Esto es una locura. Su voz, llena de reproche, me dolió, pero ya no me paralizó. No, Ricardo, le dije con calma. La locura es que tu esposa use mi dinero para comprar bolsos de lujo y que tú lo permitas. La locura es que me humilles en mi propia casa, delante de tus hijos. Yo no he contratado a una abogada para hacerte daño, sino para defenderme de tu esposa. Él intentó el chantaje emocional. Pero, mamá, somos tu familia. ¿Vas a poner a una extraña entre nosotros? Tú pusiste a tu esposa entre nosotros, Ricardo. Y tu esposa me ha tratado como a una extraña, como a una fuente de ingresos. Yo solo estoy respondiendo en el único lenguaje que ella parece entender, el legal. La conversación fue tensa y honesta. Le dije lo que había callado durante años, mi dolor por su indiferencia, mi frustración por su pasividad, mi decepción por su falta de carácter. No grité, no lloré. Simplemente nombré lo innombrable. Y al hacerlo, sentí que me quitaba un peso de encima. Ricardo, por primera vez, se quedó en silencio. No se disculpó, pero tampoco me atacó. Solo dijo, voy a hablar con Sofía. Esa conversación fue un punto de inflexión. No porque Ricardo cambiara de la noche a la mañana, sino porque yo cambié. Dejé de esperar su aprobación, su reconocimiento. Dejé de ser la madre que suplica por el amor de su hijo y me convertí en la mujer que exige respeto. Mientras la batalla legal se desarrollaba lentamente,
Yo me centré en mi transformación interna. La soledad, que antes era un castigo, se convirtió en un refugio. Empecé a ir a clases de cerámica. El contacto con el barro, la necesidad de moldearlo con mis propias manos, se convirtió en una metáfora de mi propia vida. Estaba moldeando mi nueva identidad, una identidad que no dependía de ser la madre de, la esposa de o la suegra de. Descubrí el placer de estar sola. De leer un libro sin interrupciones, de escuchar música a todo volumen, de comer lo que me apetecía sin el juicio de nadie. Me inscribí en un curso de historia del arte. El conocimiento se convirtió en mi nueva pasión, mi nueva armadura. Empecé a recordar los sacrificios que había hecho a lo largo de mi vida. La carrera universitaria que abandoné para casarme. El negocio que quise montar y que mi esposo desestimó. Los viajes que pospuse por falta de tiempo o falta de dinero. Todos esos sueños perdidos se convirtieron en una fuente de energía. No para lamentarme, sino para actuar. La doctora Herrera me aconsejó que vendiera algunas de mis joyas, las que me había regalado mi esposo, para cubrir los gastos legales. Fue un acto simbólico. Esas joyas, que representaban una vida de dependencia, se convirtieron en mi independencia. El dinero de la venta me dio la libertad de luchar sin tener que preocuparme por el costo. El proceso legal duró casi 6 meses. Sofía y su abogado intentaron todas las tácticas posibles, el chantaje emocional, la difamación, la dilación. Pero la doctora Herrera fue implacable. Teníamos las pruebas, teníamos la ley de nuestro lado. Finalmente, llegamos a un acuerdo. Sofía tuvo que devolver una parte sustancial de los gastos no esenciales y se estableció un régimen de visitas a mi nieto claro y sin condiciones. El día que firmamos el acuerdo, sentí una paz inmensa. No era la paz de la victoria, sino la paz de la justicia. Había recuperado mi dinero, pero, sobre todo, había recuperado mi dignidad. La relación con mi hijo y mi nuera nunca volvió a ser la misma. Las cenas de los domingos se acabaron. Ahora, veo a mi nieto en mi casa, en mi territorio, sin la presencia tóxica de Sofía. Ricardo me visita a veces, solo. Nuestras conversaciones son más cortas, pero más honestas. Él todavía está en su propio proceso de despertar, de entender la dinámica de su matrimonio. Yo no lo juzgo. Solo le muestro el camino con mi ejemplo. Mi vida hoy es visible, tengo voz y he establecido mis límites. La soledad se ha convertido en mi mejor amiga, la que me permite escuchar mi propia voz. He aprendido que la dignidad no se negocia, que el respeto se exige y que la generosidad debe ser protegida. Si te sientes identificada con esta historia, si sientes que tu generosidad está siendo explotada, te digo, no te calles. Nombra lo innombrable. Pon un límite. Busca ayuda. Tu dignidad no tiene precio. Gracias por haberme acompañado en este recuerdo. Si te ha tocado el corazón, no olvides darle me gusta y compartirlo. Y si quieres seguir escuchando mis historias, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo recuerdo, donde seguiremos descubriendo la luz en medio del vacío. El proceso de desapego de Ricardo fue el más doloroso. Tuve que aceptar que el hijo que yo había criado, el que yo había sacrificado mi vida por él, no era el hombre que yo creía. Era un hombre que elegía la comodidad sobre la verdad, la paz superficial sobre la justicia. Y tuve que llorar esa pérdida, la pérdida de la ilusión de la familia perfecta. Mi puente de reparación con Ricardo no fue una reconciliación total, sino un acuerdo de respeto mutuo. Después de la firma del acuerdo legal, él me llamó. No para disculparse, sino para decirme, mamá, entiendo que tenías que hacer lo que tenías que hacer. Y te respeto por ello. Esa frase, te respeto, fue más valiosa que cualquier disculpa. Significaba que me veía como una igual, como una persona con derechos, no como una figura materna a la que se le puede exigir obediencia. Nuestras conversaciones se volvieron sobrias, centradas en temas neutrales, el trabajo, el clima, la salud. No había grandes efusiones de afecto, pero había respeto. Y en mi nueva vida, el respeto era la moneda más valiosa. La relación con mi nieto, Lucas, se convirtió en mi ancla. Yo era su refugio, el lugar donde podía ser él mismo, sin la presión de las expectativas de sus padres. Le enseñé a nombrar sus emociones, a no tener miedo de la tristeza o la rabia. Le enseñé que su abuela, la que había sido llamada loca y vengativa, era una mujer que luchaba por su dignidad. Un día, Lucas me preguntó, abuela,
¿Por qué la abogada de mamá te llamó mala? Yo lo miré a los ojos y le dije, porque tu mamá y su abogado querían que yo me sintiera mal por defender lo que es mío. Pero yo no soy mala, Lucas. Soy fuerte. Y a veces, cuando una mujer es fuerte, la gente que está acostumbrada a que se calle la llama mala. Esa conversación fue mi clímax emocional. No en el altar, sino en mi jardín, con mi nieto. Fue el momento en que supe que mi lucha no había sido en vano. Había plantado una semilla de dignidad en el corazón de mi nieto. Mi vida hoy es visible, tengo voz y he establecido mis límites. He aprendido que la dignidad no se negocia, que el respeto se exige y que la generosidad debe ser protegida. Y tú también puedes hacerlo. Si estás luchando por encontrar tu voz, por poner límites, por recuperar tu dignidad, recuerda esto, el primer paso es el más difícil, pero es el más importante. Y no tienes que darlo sola. Busca ayuda, habla, escribe, grita si es necesario. Pero no te quedes en silencio. Tu historia merece ser contada. Tu vida merece ser vivida en plenitud. Gracias por haberme acompañado en este viaje de recuerdo y liberación. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha dado un poco de esperanza, me encantaría leer tu comentario. Dime qué te ha parecido, qué te ha resonado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que sigamos construyendo este refugio de mujeres visibles y con voz. Nos vemos en el próximo recuerdo. La vida, a veces, te obliga a hacer un inventario de lo que realmente importa. Y en mi inventario, después de la batalla legal y la transformación personal, descubrí que había un activo invaluable que había descuidado, mi salud. Los años de estrés, de tragarme la rabia y el dolor, habían dejado su huella. Empecé a tener problemas de sueño, dolores de cabeza crónicos y una sensación constante de agotamiento. Mi médico, un hombre joven y empático, me dijo, Carmen, tu cuerpo te está pidiendo que te detengas. Que te cuides. El estrés emocional es tan dañino como el físico. Me recomendó yoga y meditación. Al principio, me resistí. Yo, una mujer de acción, sentada en silencio, intentando vaciar mi mente. Me parecía una pérdida de tiempo. Pero la desesperación me obligó a intentarlo. El yoga fue una revelación. Descubrí la conexión entre mi cuerpo y mi mente. Aprendí a respirar, a soltar la tensión, a estar presente en el momento. La meditación me enseñó a observar mis pensamientos sin juzgarlos, a dejar que la rabia, la tristeza y la culpa pasaran como nubes en el cielo. Aprendí que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de manejarlo internamente. El cambio fue sutil, pero profundo. Mi rostro se suavizó, mis ojos recuperaron su brillo. La gente me decía, Carmen, te ves más joven. Y era verdad. No era una cuestión de estética, sino de vitalidad. Había recuperado la energía que el silencio y la sumisión me habían robado. Mi relación con mi nieto, Lucas, se benefició enormemente de mi nueva paz interior. Ahora, cuando venía a mi casa, no había la tensión de la abuela estresada y resentida. Había la calma de una mujer que se había encontrado a sí misma. Lucas, un niño sensible, lo notó. Nuestras conversaciones se hicieron más profundas, nuestros juegos más creativos. Él me enseñó la alegría de la espontaneidad, y yo le enseñé la belleza de la paciencia. Recuerdo un día que estábamos en mi jardín, plantando semillas. Lucas me preguntó, abuela, ¿por qué algunas semillas crecen y otras no? Le expliqué que algunas semillas necesitan más sol, otras más agua, y otras simplemente no están destinadas a crecer. Pero todas, le dije, tienen el potencial de ser algo hermoso. Y me di cuenta de que estaba hablando de mí misma. Yo era esa semilla que había estado enterrada en la oscuridad, esperando el momento de florecer. El clímax de mi transformación no fue un evento dramático, sino un momento de profunda introspección. Estaba en mi estudio de cerámica, terminando una pieza. Era un cuenco, simple, pero con una textura rugosa y auténtica. Lo miré y me di cuenta de que ya no me importaba si Sofía o Ricardo lo aprobaban. Me importaba que me gustara a mí. Que reflejara mi verdad. Esa fue la verdadera liberación. Dejar de buscar la aprobación externa y encontrar la validación dentro de mí. Dejar de ser la mujer que se define por lo que hace por los demás, y convertirme en la mujer que se define por lo que es. La vida me ha dado una segunda oportunidad. Una oportunidad para vivir sin miedo, sin culpa, sin vergüenza.
Una oportunidad para ser yo misma, en toda mi complejidad y mi belleza. Y no la voy a desperdiciar. Si estás en un momento de tu vida en el que sientes que has perdido tu camino, que has perdido tu voz, te digo, detente. Respira. Escucha a tu cuerpo. Él te está hablando. Te está pidiendo que te cuides, que te ames, que te respetes. No esperes a que el conflicto te obligue a cambiar. Elige cambiar. Elige vivir. Tu dignidad no tiene precio. Tu voz es importante. Tu vida es tu obra de arte. Y tú eres la única que puede crearla. Gracias por haberme acompañado en este recuerdo. Si te ha tocado el corazón, si te ha dado un poco de esperanza, me encantaría leer tu comentario. Si aún no lo has hecho, suscríbete para que sigamos construyendo este refugio de mujeres visibles y con voz. Nos vemos en el próximo recuerdo. El proceso de desapego de Ricardo fue el más doloroso. Tuve que aceptar que el hijo que yo había criado, el que yo había sacrificado mi vida por él, no era el hombre que yo creía. Era un hombre que elegía la comodidad sobre la verdad, la paz superficial sobre la justicia. Y tuve que llorar esa pérdida, la pérdida de la ilusión de la familia perfecta. Mi puente de reparación con Ricardo no fue una reconciliación total, sino un acuerdo de respeto mutuo. Después de la firma del acuerdo legal, él me llamó. No para disculparse, sino para decirme, mamá, entiendo que tenías que hacer lo que tenías que hacer. Y te respeto por ello. Esa frase, te respeto, fue más valiosa que cualquier disculpa. Significaba que me veía como una igual, como una persona con derechos, no como una figura materna a la que se le puede exigir obediencia. Nuestras conversaciones se volvieron sobrias, centradas en temas neutrales, el trabajo, el clima, la salud. No había grandes efusiones de afecto, pero había respeto. Y en mi nueva vida, el respeto era la moneda más valiosa. La relación con mi nieto, Lucas, se convirtió en mi ancla. Yo era su refugio, el lugar donde podía ser él mismo, sin la presión de las expectativas de sus padres. Le enseñé a nombrar sus emociones, a no tener miedo de la tristeza o la rabia. Le enseñé que su abuela, la que había sido llamada loca y vengativa, era una mujer que luchaba por su dignidad. Un día, Lucas me preguntó, abuela, ¿por qué la abogada de mamá te llamó mala? Yo lo miré a los ojos y le dije, porque tu mamá y su abogado querían que yo me sintiera mal por defender lo que es mío. Pero yo no soy mala, Lucas. Soy fuerte. Y a veces, cuando una mujer es fuerte, la gente que está acostumbrada a que se calle la llama mala. Esa conversación fue mi clímax emocional. No en el altar, sino en mi jardín, con mi nieto. Fue el momento en que supe que mi lucha no había sido en vano. Había plantado una semilla de dignidad en el corazón de mi nieto. Mi vida hoy es visible, tengo voz y he establecido mis límites. He aprendido que la dignidad no se negocia, que el respeto se exige y que la generosidad debe ser protegida. Y tú también puedes hacerlo. Si estás luchando por encontrar tu voz, por poner límites, por recuperar tu dignidad, recuerda esto, el primer paso es el más difícil, pero es el más importante. Y no tienes que darlo sola. Busca ayuda, habla, escribe, grita si es necesario. Pero no te quedes en silencio. Tu historia merece ser contada. Tu vida merece ser vivida en plenitud. Gracias por haberme acompañado en este viaje de recuerdo y liberación. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha dado un poco de esperanza, me encantaría leer tu comentario. Dime qué te ha parecido, qué te ha resonado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que sigamos construyendo este refugio de mujeres visibles y con voz. Nos vemos en el próximo recuerdo. La invisibilidad no es algo que te sucede de la noche a la mañana. Es un proceso lento, una erosión constante de tu ser que se disfraza de paz o armonía familiar. En mi caso, comenzó mucho antes de que Sofía entrara en mi vida. Comenzó con mi esposo, un hombre al que amé profundamente, pero que, sin querer, me enseñó a callar. Mi esposo, un hombre de negocios exitoso, creía en la división tradicional de roles. Él era el proveedor, el que tomaba las decisiones importantes, el que hablaba en público. Yo era la guardiana del hogar, la anfitriona perfecta, la madre abnegada. Recuerdo una vez, al principio de nuestro matrimonio, que quise invertir una pequeña herencia en un negocio de repostería. Estaba ilusionada, había hecho un plan de negocios detallado.
Él me miró con una sonrisa condescendiente y dijo, mi amor, ¿para qué te vas a complicar? Tú ya tienes tu trabajo, que es cuidar de nosotros. Deja los negocios a los hombres. Esa frase, dicha con cariño, fue un dardo en mi ambición. Por amor, por evitar el conflicto, por la creencia de que él sabía más, guardé mi plan de negocios en un cajón. Y con él, guardé una parte de mí. Con el tiempo, cada vez que tenía una opinión sobre política, finanzas o cualquier tema serio, él me interrumpía con un Carmen, no te preocupes por eso, yo me encargo. Y yo, para no ser la esposa molesta, me callaba. El silencio se convirtió en mi zona de confort. Era más fácil sonreír y asentir que luchar por ser escuchada. Mi vida se llenó de pequeños sacrificios, noches sin dormir cuidando a mi hijo, renunciando a mis hobbies por las obligaciones sociales de mi esposo, tragándome mis opiniones para mantener la paz. Esos sacrificios no eran vistos como actos de amor, sino como mi deber. Y yo, tonta de mí, creía que mi valor residía en mi capacidad de ser invisiblemente útil. Cuando mi esposo murió, hace 10 años, me encontré sola, con una casa grande y un vacío inmenso. Había heredado una buena posición económica, pero había perdido mi identidad. ¿Quién era yo sin él? La respuesta era aterradora, una mujer sin voz, sin sueños propios, que solo sabía servir. Mi hijo, Ricardo, en lugar de ser mi apoyo, se convirtió en mi nuevo jefe. Él se encargó de mis finanzas, de mis trámites, de mi vida. Mamá, no te preocupes, yo me encargo, era su frase favorita, el eco de su padre. Y yo, por costumbre, por miedo a la soledad, lo permití. Le di las riendas de mi vida, esperando que él me diera el afecto y el reconocimiento que nunca había recibido. Y luego llegó Sofía. Ella no era sutil como mi esposo o condescendiente como mi hijo. Ella era un depredador a la luz del día. Al principio, intentó ganarse mi favor con halagos falsos. ¡Ay, mamá Carmen, qué elegante eres, qué suerte tiene Ricardo de tener una madre tan buena cocinera! Pero pronto, la máscara se cayó. Las microhumillaciones de Sofía eran constantes y dolorosas por su verosimilitud. Recuerdo una vez que le regalé un juego de té antiguo, una reliquia familiar que mi abuela me había dado. Ella lo abrió, lo miró con desdén y dijo, ¡ay, mamá Carmen, qué lindo! Pero es tan antiguo. Lo pondré en el ático, no combina con mi decoración moderna. No era el rechazo del regalo, sino el desprecio por mi historia, por mi gusto, lo que me hirió. Otra vez, en una reunión con sus amigas, yo estaba hablando de mi clase de historia del arte. Sofía me interrumpió con una risa forzada. Ay, sí, mi suegra está en su fase de redescubrimiento. Es tan adorable. Como una niña grande. Me redujo a un cliché, a una caricatura. Y sus amigas se rieron. Yo sonreí, pero por dentro, sentí la rabia. La más dolorosa de todas era la indiferencia hacia mi nieto. Yo amaba a Lucas con todo mi corazón. Intentaba enseñarle cosas, llevarlo al parque, leerle cuentos. Pero Sofía siempre encontraba una forma de sabotearlo. Mamá Carmen, no le des ese libro, es muy viejo, no lo lleves al parque, se va a ensuciar. Ella quería que yo fuera una niñera de lujo, no una abuela. Quería mi dinero, mi tiempo, mi casa, pero no mi amor. El incidente de la tarjeta de crédito no fue un error, fue un acto de poder. Ella sabía que yo no diría nada. Sabía que yo, la mujer que había callado toda su vida, no se atrevería a enfrentarla. Y esa certeza fue mi punto de no retorno. Cuando la doctora Herrera me preguntó por qué había esperado tanto para poner un límite, le conté mi historia. Le hablé de mi esposo, de mi hijo, de Sofía. Ella me dijo, Carmen, has vivido toda tu vida en el deber ser. Ahora es el momento de vivir en el quiero ser. Esa frase me abrió los ojos. Mi plan de acción no era solo legal, era existencial. No se trataba solo de recuperar mi dinero, sino de recuperar mi vida. La serenidad que sentí al enfrentarme a Sofía y a su abogado no era la ausencia de miedo, sino la presencia de una convicción profunda. Mi dignidad no se negocia. Empecé a hacer cambios pequeños, pero significativos. Cambié la cerradura de mi casa. Ya no tenían llave. Si querían venir, tenían que llamar. Me negué a cocinar para ellos. Si quieren cenar, hay muchos restaurantes en la ciudad, les dije. Me compré un coche nuevo, un pequeño descapotable rojo,
Algo que mi esposo siempre había dicho que era demasiado llamativo para mí. Conducir ese coche, sentir el viento en mi pelo, era un acto de rebelión silenciosa. Las consecuencias de mis acciones fueron inmediatas. Ricardo me llamó menos. Sofía me ignoró por completo. Mis amigas de la vieja guardia, las que creían en la paz a toda costa, me criticaron. Carmen, estás exagerando. Es tu hijo, es tu nieto. Pero yo ya no escuchaba esas voces. Solo escuchaba la mía, la que me decía, estás haciendo lo correcto. El enfrentamiento con Ricardo fue el más difícil. Me visitó un día, solo, con los ojos llorosos. Mamá, Sofía está muy mal. Dice que la estás humillando. Que la estás dejando sin nada. No, Ricardo, le dije con calma. Tu esposa se está humillando sola con sus acciones. Y yo no la estoy dejando sin nada. Solo estoy recuperando lo que es mío. ¿Por qué no te preguntas por qué tu esposa necesita mi dinero para ser feliz? ¿Por qué no te preguntas por qué tu esposa te chantajea con tu propio hijo? Él se quedó en silencio, mirando sus manos. Yo no sé qué hacer, mamá. Tienes que elegir, Ricardo, le dije. Tienes que elegir entre tu comodidad y tu dignidad. Yo ya hice mi elección. Esa conversación fue un punto de inflexión para él. No se divorció, no me pidió perdón. Pero empezó a verme de otra manera. Empezó a llamarme para hablar de su trabajo, de sus problemas, no de los míos. Empezó a verme como una persona, no como una fuente de recursos. Mi transformación interna fue un renacimiento. El arte, la historia, la cerámica, el baile, todo se convirtió en una forma de reconectar con la mujer que había guardado en el cajón. Descubrí que tenía un talento para la cerámica, que mis piezas eran únicas, auténticas. Empecé a venderlas en un pequeño mercado de arte. El dinero no era mucho, pero la satisfacción era inmensa. Era dinero ganado con mis propias manos, con mi propio talento. La metáfora de la luz se hizo real. Mi estudio, antes oscuro y lleno de sombras, se llenó de luz. Abrí las ventanas, dejé que el sol entrara. La luz no solo iluminaba el espacio, sino también mi alma. El puente de reparación con Ricardo fue sutil. Un día, me llamó para pedirme consejo sobre una inversión. No sobre mis finanzas, sino sobre las suyas. Me preguntó mi opinión, mi análisis. Y me escuchó. Fue un encuentro sobrio, sin grandes declaraciones, pero lleno de respeto. Entendí que el respeto no se exige, se gana. Y yo lo había ganado. El clímax emocional de mi historia no fue la llamada del abogado, ni la firma del acuerdo. Fue un día en mi estudio de cerámica. Estaba trabajando en una pieza, una vasija grande, con una forma imperfecta, pero hermosa. De repente, sentí una paz inmensa. Me di cuenta de que ya no tenía miedo. Miedo a la soledad, miedo al juicio, miedo a la pobreza. Había recuperado mi voz, mi dignidad, mi vida. Me levanté, miré la vasija y sonreí. Era mi obra maestra. Una obra maestra de arcilla y de vida. Mi vida hoy es visible, tengo voz y he establecido mis límites. He aprendido que la dignidad no se negocia, que el respeto se exige y que la generosidad debe ser protegida. Y tú también puedes hacerlo. Si estás luchando por encontrar tu voz, por poner límites, por recuperar tu dignidad, recuerda esto, el primer paso es el más difícil, pero es el más importante. Y no tienes que darlo sola. Busca ayuda, habla, escribe, grita si es necesario. Pero no te quedes en silencio. Tu historia merece ser contada. Tu vida merece ser vivida en plenitud. Gracias por haberme acompañado en este viaje de recuerdo y liberación. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha dado un poco de esperanza, me encantaría leer tu comentario. Dime qué te ha parecido, qué te ha resonado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que sigamos construyendo este refugio de mujeres visibles y con voz. Nos vemos en el próximo recuerdo. La vida me ha enseñado que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la calidad de tus relaciones y en la paz de tu espíritu. Y en ese sentido, soy una mujer inmensamente rica. Mi relación con Ricardo, mi hijo, sigue siendo un trabajo en progreso. Ya no hay grandes dramas, pero tampoco la intimidad de antes. Él me llama, me visita, pero hay una distancia,
un respeto forzado que es mejor que la falsa cercanía de antes. Acepté que no puedo cambiarlo, que él tiene que vivir su propia vida y tomar sus propias decisiones. Y mi amor por él no depende de su comportamiento, sino de mi capacidad de amarlo incondicionalmente, incluso a distancia. Sofía, por su parte, se ha convertido en una sombra. La veo de lejos, en las fotos de Lucas, en las redes sociales. Sigue con su vida de lujo y apariencias, pero ya no tiene poder sobre mí. La última vez que la vi fue en el cumpleaños de Lucas. Fue un encuentro sobrio, sin grandes efusiones. Ella me saludó con un asentimiento frío, y yo le respondí con una sonrisa genuina. Una sonrisa que no era de burla, sino de compasión. Compasión por una mujer que necesita tanto de lo externo para sentirse valiosa. El clímax final de mi historia no es un evento, sino una imagen. La imagen de mí misma, sentada en mi jardín, con mi nieto a mi lado, leyendo un libro. El sol de la tarde nos baña con una luz dorada. No hay palabras, solo paz. Es la imagen de una mujer que ha encontrado su lugar en el mundo, visible, con voz y con límites. Y esa es la lección que quiero dejarte hoy. Tu historia es tu poder. No la escondas, no la minimices. Nómbrala. Compártela. Úsala como una herramienta para construir la vida que mereces. Una vida donde eres visible, donde tienes voz y donde tus límites son respetados. Si estás luchando por encontrar tu voz, por poner límites, por recuperar tu dignidad, recuerda esto, el primer paso es el más difícil, pero es el más importante. Y no tienes que darlo sola. Busca ayuda, habla, escribe, grita si es necesario. Pero no te quedes en silencio. Tu historia merece ser contada. Tu vida merece ser vivida en plenitud. Gracias por haberme acompañado en este viaje de recuerdo y liberación. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha dado un poco de esperanza, me encantaría leer tu comentario. Dime qué te ha parecido, qué te ha resonado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que sigamos construyendo este refugio de mujeres visibles y con voz. Nos vemos en el próximo recuerdo. La vida me ha enseñado que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la calidad de tus relaciones y en la paz de tu espíritu. Y en ese sentido, soy una mujer inmensamente rica. Mi relación con Ricardo, mi hijo, sigue siendo un trabajo en progreso. Ya no hay grandes dramas, pero tampoco la intimidad de antes. Él me llama, me visita, pero hay una distancia, un respeto forzado que es mejor que la falsa cercanía de antes. Acepté que no puedo cambiarlo, que él tiene que vivir su propia vida y tomar sus propias decisiones. Y mi amor por él no depende de su comportamiento, sino de mi capacidad de amarlo incondicionalmente, incluso a distancia. Sofía, por su parte, se ha convertido en una sombra. La veo de lejos, en las fotos de Lucas, en las redes sociales. Sigue con su vida de lujo y apariencias, pero ya no tiene poder sobre mí. La última vez que la vi fue en el cumpleaños de Lucas. Fue un encuentro sobrio, sin grandes efusiones. Ella me saludó con un asentimiento frío, y yo le respondí con una sonrisa genuina. Una sonrisa que no era de burla, sino de compasión. Compasión por una mujer que necesita tanto de lo externo para sentirse valiosa. El clímax final de mi historia no es un evento, sino una imagen. La imagen de mí misma, sentada en mi jardín, con mi nieto a mi lado, leyendo un libro. El sol de la tarde nos baña con una luz dorada. No hay palabras, solo paz. Es la imagen de una mujer que ha encontrado su lugar en el mundo, visible, con voz y con límites. Y esa es la lección que quiero dejarte hoy. Tu historia es tu poder. No la escondas, no la minimices. Nómbrala. Compártela. Úsala como una herramienta para construir la vida que mereces. Una vida donde eres visible, donde tienes voz y donde tus límites son respetados. Si estás luchando por encontrar tu voz, por poner límites, por recuperar tu dignidad, recuerda esto, el primer paso es el más difícil, pero es el más importante. Y no tienes que darlo sola. Busca ayuda, habla, escribe, grita si es necesario. Pero no te quedes en silencio. Tu historia merece ser contada. Tu vida merece ser vivida en plenitud. Gracias por haberme acompañado en este viaje de recuerdo y liberación. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha dado un poco de esperanza, me encantaría leer tu comentario. Dime qué te ha parecido,
que te ha resonado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que sigamos construyendo este refugio de mujeres visibles y con voz. Nos vemos en el próximo recuerdo. La vida me ha enseñado que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la calidad de tus relaciones y en la paz de tu espíritu. Y en ese sentido, soy una mujer inmensamente rica. Mi relación con Ricardo, mi hijo, sigue siendo un trabajo en progreso. Ya no hay grandes dramas, pero tampoco la intimidad de antes. Él me llama, me visita, pero hay una distancia, un respeto forzado que es mejor que la falsa cercanía de antes. Acepté que no puedo cambiarlo, que él tiene que vivir su propia vida y tomar sus propias decisiones. Y mi amor por él no depende de su comportamiento, sino de mi capacidad de amarlo incondicionalmente, incluso a distancia. Sofía, por su parte, se ha convertido en una sombra. La veo de lejos, en las fotos de Lucas, en las redes sociales. Sigue con su vida de lujo y apariencias, pero ya no tiene poder sobre mí. La última vez que la vi fue en el cumpleaños de Lucas. Fue un encuentro sobrio, sin grandes efusiones. Ella me saludó con un asentimiento frío, y yo le respondí con una sonrisa genuina. Una sonrisa que no era de burla, sino de compasión. Compasión por una mujer que necesita tanto de lo externo para sentirse valiosa. El clímax final de mi historia no es un evento, sino una imagen. La imagen de mí misma, sentada en mi jardín, con mi nieto a mi lado, leyendo un libro. El sol de la tarde nos baña con una luz dorada. No hay palabras, solo paz. Es la imagen de una mujer que ha encontrado su lugar en el mundo, visible, con voz y con límites. Y esa es la lección que quiero dejarte hoy. Tu historia es tu poder. No la escondas, no la minimices. Nómbrala. Compártela. Úsala como una herramienta para construir la vida que mereces. Una vida donde eres visible, donde tienes voz y donde tus límites son respetados. Si estás luchando por encontrar tu voz, por poner límites, por recuperar tu dignidad, recuerda esto, el primer paso es el más difícil, pero es el más importante. Y no tienes que darlo sola. Busca ayuda, habla, escribe, grita si es necesario. Pero no te quedes en silencio. Tu historia merece ser contada. Tu vida merece ser vivida en plenitud. Gracias por haberme acompañado en este viaje de recuerdo y liberación. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha dado un poco de esperanza, me encantaría leer tu comentario. Dime qué te ha parecido, qué te ha resonado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que sigamos construyendo este refugio de mujeres visibles y con voz. Nos vemos en el próximo recuerdo. La vida me ha enseñado que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la calidad de tus relaciones y en la paz de tu espíritu. Y en ese sentido, soy una mujer inmensamente rica. Mi relación con Ricardo, mi hijo, sigue siendo un trabajo en progreso. Ya no hay grandes dramas, pero tampoco la intimidad de antes. Él me llama, me visita, pero hay una distancia, un respeto forzado que es mejor que la falsa cercanía de antes. Acepté que no puedo cambiarlo, que él tiene que vivir su propia vida y tomar sus propias decisiones. Y mi amor por él no depende de su comportamiento, sino de mi capacidad de amarlo incondicionalmente, incluso a distancia. Sofía, por su parte, se ha convertido en una sombra. La veo de lejos, en las fotos de Lucas, en las redes sociales. Sigue con su vida de lujo y apariencias, pero ya no tiene poder sobre mí. La última vez que la vi fue en el cumpleaños de Lucas. Fue un encuentro sobrio, sin grandes efusiones. Ella me saludó con un asentimiento frío, y yo le respondí con una sonrisa genuina. Una sonrisa que no era de burla, sino de compasión. Compasión por una mujer que necesita tanto de lo externo para sentirse valiosa. El clímax final de mi historia no es un evento, sino una imagen. La imagen de mí misma, sentada en mi jardín, con mi nieto a mi lado, leyendo un libro. El sol de la tarde nos baña con una luz dorada. No hay palabras, solo paz. Es la imagen de una mujer que ha encontrado su lugar en el mundo, visible, con voz y con límites. Y esa es la lección que quiero dejarte hoy. Tu historia es tu poder. No la escondas, no la minimices. Nómbrala. Compártela. Úsala como una herramienta para construir la vida que mereces. Una vida donde eres visible, donde tienes voz y donde tus límites son respetados. Si estás luchando por encontrar tu voz,
por poner límites, por recuperar tu dignidad. Recuerda esto, el primer paso es el más difícil, pero es el más importante. Y no tienes que darlo sola. Busca ayuda, habla, escribe, grita si es necesario. Pero no te quedes en silencio. Tu historia merece ser contada. Tu vida merece ser vivida en plenitud. Gracias por haberme acompañado en este viaje de recuerdo y liberación. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha dado un poco de esperanza, me encantaría leer tu comentario. Dime qué te ha parecido, qué te ha resonado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que sigamos construyendo este refugio de mujeres visibles y con voz. Nos vemos en el próximo recuerdo. La vida me ha enseñado que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la calidad de tus relaciones y en la paz de tu espíritu. Y en ese sentido, soy una mujer inmensamente rica. Mi relación con Ricardo, mi hijo, sigue siendo un trabajo en progreso. Ya no hay grandes dramas, pero tampoco la intimidad de antes. Él me llama, me visita, pero hay una distancia, un respeto forzado que es mejor que la falsa cercanía de antes. Acepté que no puedo cambiarlo, que él tiene que vivir su propia vida y tomar sus propias decisiones. Y mi amor por él no depende de su comportamiento, sino de mi capacidad de amarlo incondicionalmente, incluso a distancia. Sofía, por su parte, se ha convertido en una sombra. La veo de lejos, en las fotos de Lucas, en las redes sociales. Sigue con su vida de lujo y apariencias, pero ya no tiene poder sobre mí. La última vez que la vi fue en el cumpleaños de Lucas. Fue un encuentro sobrio, sin grandes efusiones. Ella me saludó con un asentimiento frío, y yo le respondí con una sonrisa genuina. Una sonrisa que no era de burla, sino de compasión. Compasión por una mujer que necesita tanto de lo externo para sentirse valiosa. El clímax final de mi historia no es un evento, sino una imagen. La imagen de mí misma, sentada en mi jardín, con mi nieto a mi lado, leyendo un libro. El sol de la tarde nos baña con una luz dorada. No hay palabras, solo paz. Es la imagen de una mujer que ha encontrado su lugar en el mundo, visible, con voz y con límites. Y esa es la lección que quiero dejarte hoy. Tu historia es tu poder. No la escondas, no la minimices. Nómbrala. Compártela. Úsala como una herramienta para construir la vida que mereces. Una vida donde eres visible, donde tienes voz y donde tus límites son respetados. Si estás luchando por encontrar tu voz, por poner límites, por recuperar tu dignidad, recuerda esto, el primer paso es el más difícil, pero es el más importante. Y no tienes que darlo sola. Busca ayuda, habla, escribe, grita si es necesario. Pero no te quedes en silencio. Tu historia merece ser contada. Tu vida merece ser vivida en plenitud. Gracias por haberme acompañado en este viaje de recuerdo y liberación. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha dado un poco de esperanza, me encantaría leer tu comentario. Dime qué te ha parecido, qué te ha resonado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que sigamos construyendo este refugio de mujeres visibles y con voz. Nos vemos en el próximo recuerdo. La vida me ha enseñado que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la calidad de tus relaciones y en la paz de tu espíritu. Y en ese sentido, soy una mujer inmensamente rica. Mi relación con Ricardo, mi hijo, sigue siendo un trabajo en progreso. Ya no hay grandes dramas, pero tampoco la intimidad de antes. Él me llama, me visita, pero hay una distancia, un respeto forzado que es mejor que la falsa cercanía de antes. Acepté que no puedo cambiarlo, que él tiene que vivir su propia vida y tomar sus propias decisiones. Y mi amor por él no depende de su comportamiento, sino de mi capacidad de amarlo incondicionalmente, incluso a distancia. Sofía, por su parte, se ha convertido en una sombra. La veo de lejos, en las fotos de Lucas, en las redes sociales. Sigue con su vida de lujo y apariencias, pero ya no tiene poder sobre mí. La última vez que la vi fue en el cumpleaños de Lucas. Fue un encuentro sobrio, sin grandes efusiones. Ella me saludó con un asentimiento frío, y yo le respondí con una sonrisa genuina. Una sonrisa que no era de burla, sino de compasión. Compasión por una mujer que necesita tanto de lo externo para sentirse valiosa. El clímax final de mi historia no es un evento, sino una imagen. La imagen de mí misma, sentada en mi jardín, con mi nieto a mi lado, leyendo un libro.
El sol de la tarde nos baña con una luz dorada. No hay palabras, solo paz. Es la imagen de una mujer que ha encontrado su lugar en el mundo, visible, con voz y con límites. Y esa es la lección que quiero dejarte hoy. Tu historia es tu poder. No la escondas, no la minimices. Nómbrala. Compártela. Úsala como una herramienta para construir la vida que mereces. Una vida donde eres visible, donde tienes voz y donde tus límites son respetados. Si estás luchando por encontrar tu voz, por poner límites, por recuperar tu dignidad, recuerda esto, el primer paso es el más difícil, pero es el más importante. Y no tienes que darlo sola. Busca ayuda, habla, escribe, grita si es necesario. Pero no te quedes en silencio. Tu historia merece ser contada. Tu vida merece ser vivida en plenitud. Gracias por haberme acompañado en este viaje de recuerdo y liberación. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha dado un poco de esperanza, me encantaría leer tu comentario. Dime qué te ha parecido, qué te ha resonado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que sigamos construyendo este refugio de mujeres visibles y con voz. Nos vemos en el próximo recuerdo.